Tenemos aquí con nosotros y le damos la bienvenida a Cándido Simón, quien es un jurista, un abogado de los tribunales, de verdad, porque es un abogado penalista y que incursiona también en otras áreas del derecho, profesor universitario. Bueno, qué bueno que esté aquí con nosotros, a ver si podemos conversar sobre el marco jurídico de la República Dominicana y los temas pendientes que tenemos en ese sentido. Pensábamos que ya se había disipado el temor de que nos abocáramos a un proceso de reforma constitucional, pero todavía hay gente que insiste en que debería hacerse, inclusive lo están planteando antes de que termine el actual gobierno. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Nada, buenos días, aquí de nuevo. Honestamente yo no sé, francamente no, porque este mundo está tan extraño que fíjate que en el proceso anterior, el país, tanto el país, la ciudadanía, como el sector político de oposición interna que la tenía Danilo dentro del PLD, la oposición externa, todos estaban esperando a adivinar qué pensaba el presidente de la República sobre la reelección. Él nunca dijo hasta que al final, dijo, bueno, yo nunca he tenido proyecto de repostularme. Lo pensé, pero no llegué a impulsar Pero eso. No lo dijo con palabras. No lo dijo con palabras, lo dijo con su silencio. En comunicación sí. Se habla de que existe un lenguaje no verbal, claro, que es muy importante, mucho más importante a veces que el lenguaje verbal. Y ese lenguaje no verbal y estaba hablando pero mucho sí. de que el presidente quería. Él es muy bueno administrando su silencio. Y ahora resulta que dijo que no se va a repostular, y ahora resulta que hasta la propia oposición externa está anhelando en rehabilitarlo, porque son quienes están promoviendo lo que él no pidió. Lo que no ha pedido. Lo que están planteando que la posibilidad de que él de rehabilitarle, en cuyo caso sería eventualmente por unos 8 años más. Mira, con ese tema de reformar la Constitución para reelegirse, que no es un discurso del presidente actual, lo fue de Leonel, porque hubo si no una convocatoria para ese propósito, pero hubo la colección de 2 millones de firmas para ver si se decidía a repostularse o no. Después él dijo, fue en el 2012. Compiló supuestamente o realmente las firmas, y después dijo, bueno, tengo 2 millones de personas que opinan que sí, pero no me voy a repostular. Y Hipólito Mejía generó una reforma a la Constitución para reelegirse, para repostularse. No le fue bien, pero la generó. O sea, el tema de la reelección aquí siempre gravita en torno al tema constitucional, a pesar de que la Constitución lo prohíba. Y de alguna manera hay técnicos que afirman que aquel famoso pacto de las corbatas, en realidad lo que hizo fue al final de la historia, entre otras cosas buenas que tiene esa Constitución 2010. Desde mi punto de vista es una de las mejores que ha tenido el país en otros componentes. Algunos técnicos sostienen que eso generó la rehabilitación de Leonel Fernández, sino para reelegirse en el momento. Para que pudiera volver como en efecto pero está tratando generó su rehabilitación. Y también la de Hipólito Mejía. Claro, pero lo que importa retener es que si ahora van a impulsar una reforma, a mí se me ocurre que lo ideal es, si lo van a hacer, y eso no depende de nosotros tres, el que reforme la Constitución o no depende de lo que uno ¿Usted cree opine. que es factible? En la hipótesis que se vaya a hacer, tal vez lo correcto es que quede suficientemente claro que para reformarla sea necesario que la gente participe, y eso se hace mediante un referendo. En esta parecería, y hubo juristas que plantearon la tesis, de que para reformarla en la de 2015, que para reformarla había que... ¿Es un referendo? 2010, se reformó el 2015, que había que ir a un referendo. Criterios que el Tribunal Constitucional no comparte, pero déjenme decirles, el derecho a elegir y ser elegible, y lo de elegible la Constitución lo dice, y es un concepto, no dice y ser elegido, porque ser elegido no es un derecho. Elegible es postularse para la posibilidad de que te elijan. El derecho a elegir y ser elegible es un derecho fundamental. Es un derecho de ciudadanía. Todos los derechos, Cándido, usted que es jurista, tienen también límites.
Claro que los tiene. Absolutamente todo. Hasta el de la vida. Hasta el de la vida. Porque si tú le quitas la vida a una persona que te la lleva a quitar, esa no te pueden procesar por eso. Es legítima defensa. Sí, hasta el derecho a la vida tiene límites. Pero a donde voy es que tratándose de un derecho fundamental, el derecho de ciudadanía que está en el artículo 22 de la Constitución, entonces para reformar los derechos fundamentales es necesario un referendo. Aunque la Constitución no lo diga al final, pero usted podría deducir que sí lo es. Pero la propuesta es para 11 reformas. ¿Tú crees que este es el momento, en medio de la campaña electoral, para, evidentemente para emprender una reforma de fondo de la Constitución? Óyeme, en medio de una campaña, en medio de 5 o 6 campañas, porque viene una para las primarias. Sí, ya estamos en la primaria. Ya estamos en la primaria. Ese es un proceso seleccionario. Viene una para las en municipales. En el caso de las no, y los legisladores van a estar tirados a la calle ya haciendo campaña. En el caso de las primarias abiertas, buscándose las candidaturas. En el caso de las primarias abiertas, es una convocatoria nacional. Sí. A todo el que quiera ir a votar, es una convocatoria nacional. Y con el padrón de la Junta. Ya, entonces viene una elección ahí, el de los ediles, el de los legisladores, las elecciones presidenciales, o sea, en medio de 5 o 6 campañas electorales, con la particularidad de que en cada caso vendrán impugnaciones. O sea, en el tema de las primarias internas, afirme que vendrán impugnaciones. Veré la Junta Central Electoral agobiada con las impugnaciones, veré el Tribunal Superior Electoral, que son los únicos 2 estamentos que existen a nivel nacional en la capital, oiga, agobiado de impugnaciones en las primarias, en las secundarias, en las municipales, en las congresuales. Consecuentemente, viene un momento de varaunda. Van a estar los legisladores concentrados en una reforma constitucional, por Dios. Pero habrá quórum para eso. Es una contradicción, porque se propone mantener los 2 periodos y nunca más. Han dicho todos que es el preferido. Lo dijo Danilo, lo había dicho Leonel, lo puso en su constitución Hipólito, porque esa fue la constitución que él puso. Claro. Entonces, no están proponiendo reformar eso, pero sí prolongarle 2 años al que está acabando lo que dice la Constitución, que es 2 periodos y nunca más. ¿Sabe cómo se cierra eso? ¿Cómo es que se cierra? Quitándole el poder de decisión a los políticos y delegándole ese poder de decisión a la ciudadanía. ¿A través de un plebiscito? Mediante un referéndum. Un referendo vinculante. Porque el plebiscito tiene la particularidad de que tú consultas y puede que te digan que sí o te digan que no, y finalmente tú hagas lo que te parezca. Eso ha pasado en algunos países de América Latina. Ahora, un referendo vinculante, que si dijo no, significa que no. Sí. Y ahí, que tenga que ser aprobada la reforma. Que haya una convocatoria para que la gente opine. ¿Por 50% o debe ser más? Depende del porciento. Eso ya es un tema, en diferentes países eso hay de manera distinta, pero debe ser un porcentaje, para una reforma de la Constitución. Un porcentaje que legitime una reforma para esos fines. Ya. Cándido, hay un tema ahora que también le concierne. A pesar de que hay muchas cosas más que reformar a la Constitución, reales, que se hacen pertinentes, como por ejemplo el proceso de despolitización del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso sí está incluido en los 11 puntos. Bueno, y que en parte, porque dicen sacar al Procurador General de no solo el Procurador, Juan Bolívar, pero que el Consejo del Poder Judicial, pues que por el eso Consejo de la Magistratura requiere unas discusiones. Está cargada de dirigentes partidarios. No es que sea malo, ni sea pecaminoso. No ha sido bueno, hasta ahora no ha sido bueno. Que no sea pecaminoso ser miembro de un partido político, pero está cargado de entes políticos y, por ejemplo, no tiene la representación de un miembro del Tribunal Constitucional que los eligen ellos. No hay una representación desequilibrada, no hay una representación del Tribunal Superior Electoral que también lo seleccionan ellos, ¿tú ves? O sea, sería incluir más representantes de partes y menos carga de representantes de los partidos políticos. Bueno, pero eso tendría que ser tema general. En esa reforma mediante una constituyente. Hay más cosas que plantear, pero Cándido, hay poco espacio para eso. Cándido, en este momento el país está debatiendo, tiene toda la atención puesta en un escándalo que revela la debilidad de nuestras instituciones. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió en Villa Vázquez, un municipio de la provincia de Montecristi, donde se filmó y circuló en todas las redes sociales y hasta en los medios tradicionales las imágenes de una patrulla de la Dirección de Control de Drogas y una magistrada, una fiscalizadora, allanando una barbería y poniéndole drogas a la gente. ¿Qué significa esto? La fiscalía? Eso es cierto.
Pues eso no es nuevo. Pero ¿Cuál es la novedad? ese es el tema, que ya Es una hemos cosa. perdido la capacidad de asombro, porque todos los días nos encontramos con cosas distintas. Sin embargo, En el ejercicio tú has tropezado con Pero esas. permanentemente. Permanentemente. Óyeme, pero permanentemente. ¿Eh? Y la utilización de fiscales no es generalizado el tema, ¿eh? Vamos a precisarlo. Pero con No mucha es- frecuencia. No es generalizado, pero la utilización de entes de las entidades de seguridad y persecución de narcotráfico para que presionen un sector y que el otro pueda entrar, neutralizar uno para entrar otro. Eso es común, eso es día a día. Pero eso es para que entre otro Pero narcotraficante. obviamente, por cuestiones de competencia. O para sacarle dinero a los que le Mira, ponen la hubo un droga. caso en un pueblo de Puerto Plata, que es de donde soy, un municipio de Puerto Plata, que se estableció que había un fiscal que tuvo una desgracia, lo mataron en ocasión de un operativo, Sí. de un operativo en que lo iban a arrestar, Sí, sí. y se estableció que la presión que ejercía era justamente porque había una competencia entre dos cabezas de narcotráfico asentados en Santiago, pero que del túnel para allá era ese era un punto de ellos. Y estaban en competencia entre ellos, entonces había un fiscal presionando a un sector para que el otro sector pudiese entrar en el área. En el este, y no voy a mencionar el nombre del periodista, pero hubo un periodista que tuvo una situación semejante y se comprobó y se estableció después que se trataba de lo mismo. Presionaba con presionaba incluso con un fiscal y era un mecanismo de ¿Cerca de la Romana? para calentar a Uno un que sector mataron, y entonces sí. calentar a un sector y entonces perseguían a ese mientras el otro entraba. Ese es un tema de competencia. pero mi comercial. pregunta viene dada porque... Ahora, en ese caso de Villa Vázquez, yo quiero llamar la atención en el sentido siguiente. Y lo voy a decir mirando el asunto en el escenario judicial. Ante la hipótesis de que el Ministerio Público, creo que van a hacerlo, decidan procesar a esa fiscal y a los agentes que sí se ve en el video tirando unas funditas en los zafacones. Y después un joven que le dice al país: señoras y señores, yo soy narcotraficante. Oiga, y a mí me utilizaron la fiscal y esos agentes y un tigre que se llama Cepillín, qué sé yo, me convocaron en un vehículo para que yo llevara en una caja de fósforo droga y la llevé. Oye, pero sin asombro. Por cierto, y ustedes que son comunicadores me sabrán más que yo de esto. Por cierto, en un estudio, como estamos nosotros, si ustedes ven la imagen del video, el único video que se conoce del joven dando la declaración, es en un estudio que ni siquiera mucho ruido se escucha. Lo que me hace pensar a mí que él lo sentaron, lo cuadraron bien en la silla, no muevas mucho las manos para que no se... Oye, entrenado, allá voy, que los abogados penalistas vemos donde no se ve. Y entonces ese joven da la declaración y le dice al país, sin ningún pudor, yo fui el que me aparezco en el sillón, tiro la caja de fósforo, tenía droga, y esa caja de fósforo con droga fue parte de una coartada en que la fiscal participó. Y después entran los agentes, son los que colocan las funditas que aparentemente eran drogas en los zafacones, y la fiscal entra después en el tercer escenario. Eso en un proceso determinado, fino, después que pase la alborada, probablemente va a ser difícil colocar a esa fiscal en el escenario, a menos que ese joven lo presente como testigo. Pero ya renunció, ya. No, ya está desfenestrada en la opinión sí, pública. totalmente, No, ya está pero ella condenada. eso es una manera, como dijeron, de evitar que le tuvieran que pasar un juicio disciplinario, y ahora ya verán si lo someten a la justicia. Sí, porque sí, y ahorita se nos olvida eso, como tantos otros casos. Pero pasó en Ocoa. Pero lo que con un arma de quiero- fuego. lo que ¿En quiero- Ocoa en qué caso? Es un caso de un fiscal que le imputaron de haberle Sí, colocado le un está arma de poniendo fuego. Y no lo revólver. sometieron a la justicia. Sí, Yo lo que no sé en qué está. Él fue puesto en libertad y no sé en qué está. Se olvida, O sea, que la gente y se el olvida. caso del caminante en Moca. sí, sí. El famoso caminante que venía de pusieron Moca a hacer droga. protestas. Hay videos Pero, colocándole pero no droga revela y esto una arrestaron. Lo podredumbre. arrestaron y no se sabe qué pasó con las personas que le colocaron la droga. Pero es bueno retener, y esto lo saben las autoridades, que ese modus operandi de algunos agentes de la DNCD para sacar gente del medio, o rendir informes eficientes mientras dejan pasar a los que son dueños de puntos de droga y cotizan, eso es un modus operandi. Pero ya apareció una persona que testimonió ayer que había dado 100,000 pesos para que sacaran a uno al esposo de la fiscal, que es abogado.
en ejercicio, Es un que le dio tema- 100,000 pesos a un testimonio público. Es más difícil. Y un abogado Para parece- sacar a alguien que, que le habían encontrado, que le habían puesto droga también. Cándido, Pero el señores, tema es que estamos viendo... ¿sabe qué es lo que significa eso? Que el sistema de justicia en el país está colapsado. Con la agravante... Pero no solamente el sistema de justicia, porque Bueno. hay que involucrar a las instituciones que están para preservar el orden y para Sí, perseguir pero yo el lo veo, delito. sí, yo lo veo como sector, porque Sí. como Como sector. parte del Parte de la Como justicia. porque resulta que los procesos penales, por ejemplo, entran por sede policial, entran por sede de los organismos de Sí, investigación, el Ministerio Público, y terminan en sede policial otra vez o en una cárcel. O sea, hay que verlos como conjunto, como concepto. Y dentro de ese conjunto yo concluyo que el sistema de justicia penal en la República Dominicana está bastante Bueno, colapsado. cuando uno ve lo de lo grande, por ejemplo, lo de Odebrecht, segunda parte, Odebrecht, segunda parte, Consorcio Periodístico de Investigación, aquí Alicia Ortega presenta que hay 55 millones de dólares en obras, la planta Catalina y 4, 5, 6 obras más del gobierno de Danilo Medina, que no están en el expediente anterior. ¿Qué pasa? Una serie de seudónimos. ¿Dónde está la investigación? ¿Qué está haciendo? Lo que he visto, No se puede establecer cuáles son esos seudónimos, quiénes son. lo que pueden pedirlo y tienen que proveerlo. Bueno, acaba de ocurrir en Perú. La gente de Odebrecht tiene que Justo proveer la ayer información. en Perú, Odebrecht reveló los No, nombres de los en seudónimos. Perú, en De Perú, los seudónimos. mire, Sí, de los mire, seudónimos. en Perú, ¿Qué corresponden a ese país, por óigame, supuesto? en Perú, la líder político de más fuerza en el Perú, que es el sector Fujimori, está en sede carcelaria. Claro, claro. Y, Y hay 4 expresidentes. O sea, no significa Vincula- necesariamente eso, que yo que esté sea de acuerdo culpable. con que te lleven a la cárcel mientras tanto, sino que procesen como debe ser, que es el punto. Y en Ecuador el tema está bastante crítico también. En Guatemala procesaron y llevaron a la cárcel a un presidente en funciones y la vicepresidenta y prácticamente el Consejo de Ministros entero por el tema de corrupción. Pero en el país, con el tema de Brecht, ellos están en la obligación de develar los nombres que tenían en claves encriptados, aunque la información que hemos visto por los medios de comunicación, porque yo no estoy en el proceso, es de que ellos habrían provisto esa información en ocasión del convenio que hicieron con el Estado Dominicano vía Procuraduría General de la República para la primera etapa del caso de Brecht. Lo que a lo mejor la Procuraduría o el Ministerio Público no tenía en el momento interés. Ay, muchas gracias. El tema es, Cándido, yo me tomo ¿hacia este dónde cafecito por la mañana todos los días. conduce la sociedad una situación como la que estamos viviendo? Usted tiene que a la policía la gente no cree en ella, que la Dirección Nacional de Control en Drogas está totalmente deteriorada, que la gente le perdió la fe, no confía en las actuaciones del Ministerio Público, pero también los tribunales. Muchos jueces no tienen el aval que necesitan para impartir justicia. ¿Hacia dónde conduce una sociedad como que tenga esta situación que estamos viendo aquí? Mira, hay una frase en latín que la voy a decir en español, que dice que la razón de ser de la justicia es la paz. En un sistema, un sistema político o estatal, que el sistema de justicia no tenga legitimidad, y la legitimidad significa credibilidad, no es lo mismo que legalidad. Claro. Que la gente crea, confíe en las decisiones que te adopta, aunque no les agrade. Un país sin una justicia legitimada, lo próximo es que se genere un acto de violencia. O que la gente haga lo que hicieron, por ejemplo, en Puerto Rico recientemente, que es el último ejemplo. O lo que la gente hizo en Brasil. En Brasil, el proceso de lavajato, que es lo que origina, de donde se desprende el caso Odebrecht, funcionó porque la población se empoderó del tema. En el país, nosotros no tenemos todavía ese precedente, salvo la poblada de 1984, cuando regresamos de una Semana Santa y resulta que habían incrementado los precios de todo y la gente se tiró a la calle. Pero aquí la gente se tiró a las calles con el movimiento verde de manera masiva. Aquí nunca se había visto una manifestaciones tan grandes como la que observamos justo contra la corrupción. Y no pasa nada. Realmente hay una población, vamos a decir la palabra, muy decente. Pero eso es peligroso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, fíjate que en el caso del Movimiento Verde, aunque se veían rostros visibles, pero
no se advertía a alguien liderándolo, propiamente dicho. Claro. Una imagen. Cuando un movimiento surge así, usted no sabe hacia dónde puede coger. Claro. Y eso es lo que sucede cuando hay una población que llega al extremo Claro, de la tasa. y hay que advertir que tal vez los hacedores de políticas y las cúpulas sociales no lo han entendido. El movimiento verde no siguió creciendo justamente por eso, porque habían distintos tipos de posiciones. Claro, claro. Y tal vez las más radicales no triunfaron. Sí, había gente ahí que consideraba que debía constituirse un partido político, otros Sí. consideraban que no. Había gente con posiciones radicales, Muy que radicales. debían pasar al discurso político, que no significa Y ese necesariamente- radicalismo, las encuestas dicen que tiene apoyo de mucha gente. Llega un momento que la población coge por una ruta. Bueno, Cándido, pero en la justicia no se ha sentido alguna, después de la nueva Suprema Corte, claro que la forma en que se constituyó, eso fue tan penoso, todo el Bueno, Cándido fue desastre candidato. en torno a Miriam Germán y todo eso, y al fin de cuentas, pues, se trajeron gente de la política partidaria ahí, pero de todas maneras, ¿se siente algún aliento, algo? Mira, los que practicamos esto tenemos un mínimo de esperanza y queremos tenerla. De fe, de esperanza. Para no morir de desesperanza. Y te voy a decir por qué, independientemente de que efectivamente el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, dicen que es un miembro del Comité Central del PLD. Ahora, nosotros le Dicen, conocemos... no, él mandó su carta de renuncia. Ah, cuando sí, lo efectivamente, nombraron. tienes razón. Sí, eso no Tienes es. razón. Y él nunca lo ha negado, Él era lo miembro negó. del Comité Central y lo dijo incluso en una ocasión de la entrevista. Ahora, él fue de los fundadores de la Escuela de la Judicatura. Y la Escuela de la Judicatura en República Dominicana es un referente mundial. Porque quien aparecía como nominado, como nominal, como presidente de la Escuela Nacional de la Judicatura, era Juan Manuel Pellerano Gómez como símbolo, pero en la parte operativa, la parte ejecutiva, era Luis Henry que la llevaba. Y fue de lo que, bueno, fue él conjuntamente con equipos de juristas de lo que construimos ese modelo de escuela. De manera que él sabe del sistema lo que necesita para repotenciarse y para legitimarse. Sí. Uno de sus, hablo del jurista, ya del tema político no me sé manejar en ese mundo, por lo que les pido no me empujen para allá. Pero del jurista que uno conoce, es una persona con una gran capacidad de gerencia. Lo evidenció ahí y lo ha evidenciado en otros estamentos donde ha estado. ¿Podrá él relanzar la justicia? Esa es la pregunta de hoy. Tiene que hacerlo. encabezar Él, nueva él reforma. tiene además una imagen de honestidad. Claro, Y tiene origen. Y es un hombre joven, Es además. como los buenos vinos, tiene denominación de Y un origen. hombre joven, claro. con Su mucha papá fue energía, un- con mucha inteligencia. Su papá fue un Pero sindicalista ¿tendrá de él mucho repunte. capacidad para liderar un proceso que conduzca a una nueva reforma judicial que la está reclamando la sociedad? Mira, yo pienso, sí la tiene, y además de eso, en la comunidad jurídica hay esa expectativa y hay además la vocación de colaborar, de contribuir, de hacer aportes, para hacer un levantamiento de las cosas que están mal y cómo mejorarlas. Y además de eso, si tiene ese propósito, ha de tener suficiente apoyo económico del Poder Ejecutivo, porque el presupuesto del Poder Judicial el Congreso nunca lo ha aprobado, como dice la ley 194, que establece un %. En esa misma ley se establece un % para el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En la misma ley, el Poder Legislativo siempre se aprueba su presupuesto, pero no le aprueba el presupuesto del Poder Judicial. no. De modo que el 92% del presupuesto se va en gastos Y le corrientes. sobra al Y Poder le sobra para- Legislativo, le sí, sobra, le- porque cuando se fue Abel Martínez para Santiago, Como que 100 entregó la millones de Cámara de pesos dejó Diputados, ahí. dijo que le había dejado creo que 900 millones de Sí, pesos algo ahí así. en caja. Sí, lo que significa que le queda. Pero Le no quedan en y da banca, para muchas cosas. pero no le sí. aprueban el porcentaje que establece la misma ley al Poder Judicial. Sí. Consecuente, pero Luis Henry tiene, asumo que el apoyo del presidente, y el presidente administra en términos generales el presupuesto nacional. Sí. El presidente debe consecuentemente hacer una visita sorpresa a Luis Henry para que le apoye, y hablo del presidente del Poder Ejecutivo, que es el que administra el presupuesto, y dejémonos de otra cosa, para que le apoye en el incremento del presupuesto, para que, por ejemplo, y ese sería solo un ejemplo, señores, levanten la reputación y la imagen y la dignidad de la justicia en la provincia de Santo Domingo. Bueno, Poniéndolo como en la referente, provincia, ya empezando como ahí. referente. Eso. Como referente. Porque es lo más indigno, no por la indignidad de los servidores, sino las condiciones más indignas en que ellos prestan servicio. Que se puede ejercer la Es una cosa judicatura, porque- impresionante. Para que tengan una idea. Ese de un Picasso y Para que que- jamás
Han dado como 7 u 8 Picassos. Concluye, por favor, eso. Mira, esa idea. no, el punto es eso, para que tengan una idea muy concreta, en las caobas los fiscales tienen que recibir a los abogados y a las personas que van a buscar sus servicios debajo de una mata de mango. ¿Debajo de una mata de mango? De mango, sí, en el destacamento de las caobas. Pero hay que ir Y a ver eso. sí, y en la provincia, aquí en Santo Domingo Este, al sistema de justicia penal, los procesos entran a través de un furgón que queda en el patio de un edificio rentado debajo de una frondosa mata de aguacates. Bueno, ahí tienen una idea de cómo anda el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias al doctor Cándido Simón, abogado en ejercicio, un contertulio del primer plano de 1+1 hace muchos años. Te deseamos muchos éxitos, suerte. Muchas Cándido. gracias.